explicar aquí en este vídeo la última parte del tema 11. En las cuentas anuales ya hemos visto el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Los otros dos documentos contables que quedan son el estado de cambio del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Si os fijáis, estas dos cuentas que forman parte de las cuentas anuales, su propio nombre indica lo que es estado de cambio del patrimonio neto y su propio nombre indica lo que es estado de flujo de efectivo. Bien, claro, lo que pasa es que si te preguntan en PBAU, que podría ser una pregunta muy corta, explica el estado de cambio del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, no le vas a responder con la misma pregunta. Entonces, para eso vamos a redactarlo un poquito, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a decir? Pues, por ejemplo, el estado de cambio del patrimonio neto. El estado de cambio del patrimonio neto es un estado contable que forma parte de las cuentas anuales, cuyo objetivo es informar sobre las variaciones en el patrimonio neto. ¿Qué es lo que se van a recoger? Ingresos y gastos reconocidos y cambios en el patrimonio neto. Estado de flujo de efectivo, lo que vamos a decir otra vez, podemos decir lo mismo, es un componente o es una cuenta que forma parte de las cuentas anuales, con la particularidad que el estado de flujo de efectivo es voluntario para las pymes y recoge los cash flow o flujos de tesorería. Con que digamos eso, una pequeña explicación así un poco más redactada de una manera más rimbombante, pues nos vale. Bien, vamos con la última de las cuentas anuales, que era la memoria. Ahora acordaros, la memoria es el documento que ayuda a explicar, básicamente lo que hace es explicar las cuentas anuales. Principalmente lo que va a explicar es el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, la memoria tiene que tener un contenido mínimo, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver aquí es el contenido mínimo de la memoria. Un poco explicado por encima y listo. ¿Cuál es el objetivo de la memoria? Pues ese, dar información sobre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, en general sobre todas las cuentas anuales. Esa información tiene que ser recoger la imagen fiel de la empresa, es decir, solamente tiene que venir lo necesario, ¿vale? Para conocer la imagen fiel de la empresa y cualquier información que sea necesaria para conocer la imagen fiel de la empresa. Y además tenemos que incluir cualquier otra información que supongamos o que se suponga el administrador que es importante para que los dueños de la empresa sepan cuál es la situación de la misma. Bien, siempre fijaros en tanto en el balance de situación como en la cuenta de pérdidas y ganancias como la memoria se presenta comparándola con el ejercicio anterior. Claro, esto es muy típico de economía, siempre vamos comparando con el ejercicio anterior para ver si se está haciendo mejor o peor que el ejercicio anterior, ¿vale? Pues entonces, esto es, si nos pregunta la memoria, pues igual, es un documento que forma parte de las cuentas anuales, cuyo objetivo es completar y ampliar de forma detallada la información, basándose principalmente en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cómo se tiene que redactar? Pues tiene que tener un contenido mínimo exigido por ley, tiene que tener todo el contenido necesario para conocer la imagen fiel de la empresa y se presenta comparándola con el ejercicio anterior. ¿Cuál es ese contenido mínimo? Fijaros, el contenido mínimo son 13 puntos. Os acabo de decir que principalmente la memoria explica el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Si os fijáis, los 4 primeros puntos hacen referencia bueno, los 4 primeros puntos son puntos como generales de cómo se está llevando, explicativos de cómo se está llevando la contabilidad. Se explica la actividad económica de la empresa. Se explican la base de presentación, o sea, cuál es el objetivo de la presentación de las cuentas anuales. Se aclaran los resultados, los beneficios de la empresa obtenidos, si se han repartido dividendos, etcétera. Se establecen las normas de valoración, pues cómo se han valorado las existencias, por ejemplo, porque si tenemos distintos productos en el almacén, habrá que establecer criterios de valoración. Lo que hay almacenado se compró en distintas épocas, tiene diferentes precios, pues se tienen que establecer los criterios de valoración de dichos productos. Eso viene también explicado en las cuentas anuales, cómo se ha valorado todo lo que tiene la empresa en inventarios y en almacenes. Y después, si os fijáis, punto 5,
Inmovilizando material. Punto 6. Activos financieros. Punto 7. Pasivos financieros. Punto 8. Fondos propios. Aquí te está hablando del balance de situación. Cada una de las partes del balance de situación. Te habla de inmovilizando material, intangible, inversiones inmobiliarias. O sea, te está hablando del activo no corriente. Las cuentas anuales también tienen que hablar de los activos financieros que tenga la empresa. De si que tiene inversiones financieras. Las cuentas anuales también tienen que hablar de los pasivos financieros, evidentemente, el importe global de las deudas que tenga la empresa. Y también tiene que hablar de los recursos propios, de los fondos propios, del patrimonio neto. ¿Vale? Después habla de la situación fiscal. Esto en 9, 10 y 11 lo podíamos meter dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Situación fiscal, o sea a qué porcentaje tributa sobre el impuesto de beneficio, desglose de las cuentas de gastos e ingresos, si se ha recibido algún tipo de subvención, de donación. Después te dice que se tiene que hablar si existen si estamos en una empresa que forma parte de un grupo empresarial, pues por ejemplo grupo Inditex, pues tendría que establecer un desglose ahí de cada una de las empresas que forman Inditex. Esto es más para las pymes, pero bueno, para que me entendáis. Y por último, otra información que el administrador crea que es relevante para dar a los dueños de la empresa, ¿vale? Para mostrar la imagen fiel de la empresa. Entonces, si os fijáis, 4 primeros puntos podríamos decir que son puntos generales de cómo se han redactado las cuentas anuales. Explicación general de cómo se han redactado las cuentas anuales. Punto 5, punto 6, punto 7 y punto 8 están relacionados con el balance. Se explica el balance y cada una de sus partes. Tanto el activo a largo plazo, aquí, activo a largo plazo, ¿vale? Activos financieros y financiación ajena y financiación propia. Y después, puntos 9, 10 y 11 relacionados con la cuenta de pérdidas y ganancias. Y ya otra parte vinculada y otra información relevante. No tiene mucho más esto. Son 13 puntos, pero si lo agrupáis como yo os he dicho, quizá os cuesta menos trabajo estudiarlo. Pues ya está, aquí llega el contenido del primer parcial.